Bueno, vamos a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, continuando con la enseñanza de la semana pasada. Y como les decía, la carta a los Colosenses fue en virtud del gran ataque que estaba sufriendo la iglesia en su inicio. La gente había conocido la bendición plena de Dios en Cristo Jesús y había oposición. Les decían que tenían que regresar a su antiguo culto, o estaba bien estar en Cristo, pero tenían que seguir guardando otras cosas. Pero Pablo dice no, el que ha encontrado a Cristo ha encontrado la mayor bendición, y esa es la realidad. Yo quiero hablar de dos pasajes en esta mañana. Colosenses 1:19 dice que agradó a Dios que en Cristo habitara toda plenitud. Dos palabras que tienen dinamita. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesucristo, habitase toda plenitud. Ahorita vamos a ver qué significa esto. Y Colosenses 2:9 dice que en Cristo estamos completos. Textualmente dice, y ustedes están completos en Él. Verso 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Se ven? Se utiliza la palabra plenitud. La palabra plenitud significa completo, significa lleno, esa es la palabra, lleno, completo. Y hermanos, es una realidad. Nosotros al conocer a Cristo, nuestra vida es transformada y nos es revelada la grande bendición que Dios nos dio en Cristo hace 2000 años. Si ven, hay muchas religiones, puede haber muchos cultos, pero cuando hay un encuentro con Cristo, la vida cambia, la vida es transformada. Y sucede esto, lo que dice el verso 9, nos damos cuenta que en Cristo estamos completos, no necesitamos nada. Por decir un ejemplo, hay gentes que usan fetiches, amuletos, para que les vaya bien en sus personas, sus carros, sus negocios, oraciones milagrosas. Hermanos, nada de esto funciona. Quien tiene a Cristo tiene la vida, lo dice la Biblia. Quien tiene a Cristo tiene la vida, tiene la dicha, tiene la felicidad, lo tiene todo. Porque dice la Biblia que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vivimos en tiempos que los profetas anhelaron, los profetas del Antiguo Testamento profetizaron la vida que ahora los cristianos vivimos. Esa vida llena, es una realidad llena, plena de la bendición de Dios. Nosotros no oramos porque Dios nos bendiga. Ya hemos sido bendecidos con la revelación de Jesucristo. Así es que debemos de ser agradecidos con el Señor y decir gracias, Señor, porque ya me has bendecido. Y hoy tomo lo que tú tienes para mí en tu reino, es lo que nos corresponde. Yo quiero hablarles desde el versículo 15, donde el apóstol Pablo nos dice que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y cuando dice toda la plenitud de la deidad, quiero decirte, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo se resumen en la persona de Jesucristo. Porque dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando conocemos a Cristo como Señor y Salvador y nos compenetramos en el estudio de la palabra, es lo mejor que podemos hacer, porque tu vida va a cambiar, vas a alcanzar una estatura espiritual que jamás anhelaste, porque esta palabra te lleva a vivir en una gloriosa libertad que desconocías o que anhelabas. Nosotros todos teníamos una herencia, voy a llamar maldita, de maldición aquí en la nación. Si ustedes ven desde la historia de la nación, los sacrificios de los aztecas, de las tribus, derramamiento de sangre para tener buenas cosechas y tantas cosas que hacían nuestros ancestros.
Pero cuando viene la palabra de Dios y nos alumbra, vemos que pues la gente estaba perdida. Llega el Evangelio transforma a todas las razas de todas las naciones, como lo sigue haciendo ahora. Así es que vayamos a Colosenses capítulo 1, verso 15, donde el apóstol Pablo nos dice lo que nosotros somos en Cristo. Verso 15, dice el apóstol Pablo, 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Verso 15, Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Es una declaración de Pablo, no busques más, ¿verdad? Dice Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. Él le dice a Dios, nadie le vio jamás. El unigénito del Padre le ha dado a conocer. Queriendo conocer a Dios, lo podemos conocer a través de Jesucristo, a través de la persona del Señor Jesucristo. Lo que dice Pablo, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué es una imagen? Pues es una figura, es una representación de una persona o cosa. Cuando Jesús vino, el apóstol Juan dice, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, ellos quedan arrobados con la presencia de Jesús. O sea, no están hablando de fábulas artificiosas. El apóstol Juan dice, vimos su gloria como del unigénito del Padre. La palabra unigénito significa único en su género, lleno de gracia y de verdad. El Evangelio de Juan en el verso 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta palabra referida a Cristo. Cristo no nació hace 2000 años. Cristo es preexistente, Él estaba con el Padre, dice la Escritura. En Él fueron creadas todas las cosas, como lo vamos a ver ahora. Así es que en este conocimiento el creyente adquiere una dimensión de conocimiento tremenda. Saber que la adoración se centra solamente en Dios el Padre y solo a través de su Hijo Jesucristo, porque Él es el intermediario entre Dios el Padre y nosotros. Por eso dice 2 Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible. En la gente del antiguo pacto el hablar de Dios era tan abstracto, porque hasta mencionar el nombre no lo mencionaban. ¿Cómo es Jehová? Ni lo decían, era como un secreto, ¿verdad? Cuando viene Jesús y los discípulos conviven con Él 3 años, los que llegaron a ser apóstoles, pues todavía tienen ahí una pregunta que nosotros se la hubiéramos hecho también. Jesús ya les enseñó todos los principios del reino, les ha anunciado que pues es necesario que Él ya se vaya. Y Felipe le hace una pregunta, ¿verdad? Dice, bueno, Señor, nos has enseñado todas las cosas. Vean este pasaje de Juan 14, verso 8. Felipe hace una pregunta, una declaración, y le dice, Señor, una pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. Es Juan 14, 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos, ¿a quién? Al Padre y nos basta. En otras palabras, Señor, dinos cómo es Jehová, cómo es el que nosotros hemos adorado ancestralmente. ¿Qué les dice Jesucristo? Verso 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido. Fíjense, le dice, el que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Si me has visto a mí, le puedes conocer. Porque Jesús hizo las obras del Padre, manifestó el poder del Padre, manifestó los milagros del Padre, manifestó la salvación del Padre. Por eso Jesucristo dijo, el Padre y yo uno somos. Así es que cuando llegas a este conocimiento te das cuenta que la religión que tenías era falsa, era vana,
era sin sentido. Jesucristo se lo dijo a la samaritana: mujer, viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios fue revelado a través de su Hijo Jesucristo. Las palabras que Jesucristo habló, las habló el Padre a través de Él. Los milagros que Cristo hizo, fue el Padre en Jesús haciendo esas obras, mostrando su gracia y su misericordia. Así es que el creyente entra en una dimensión de fe que él desconocía. Para él, ahora, desde ese conocimiento en adelante, su vida va a ser Cristo y nada más. Y nadie más va a ser su Salvador sino Cristo. Cristo lo lleva al Padre, Cristo le lleva a experimentar las gloriosas bendiciones que el nuevo pacto tiene. Este mismo versículo 15 nos dice además: dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, ¿qué dice? De toda creación. El primogénito de toda creación. ¿A qué se refiere esto? Pablo está hablando de la nueva creación que Jesucristo vino a establecer. El nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad. O sea, es el hombre modelo. Nosotros no debemos de imitar a ningún hombre, claro, podemos imitar las buenas cosas, pero el que debemos de imitar siempre es a Jesucristo. Esa es la realidad. Jesucristo es el modelo para que nosotros podamos vivir como Él. Por eso debemos de conocer la Escritura. Dice esta palabra, Colosenses 1:15, por favor, ponlo ahí en el proyector, Samuel, que Él es el primogénito, yo puedo decir, de la nueva creación, de la gente del nuevo pacto que se inaugura a través del sacrificio de Jesucristo, su resurrección, ascensión y glorificación. Así es que en este sentido el creyente tiene todo, absolutamente todo en Cristo, nada te falta, amén. Todos venimos de huecas enseñanzas, donde te mandaban a hacer cosas, como te decía, hacer amuletos, hacer oraciones mágicas, o protegerte de cosas. O sea, gente, hermanos, lo vemos, todavía existe eso. Hay gente que se cubre con una frazada roja o una frazada azul para ahuyentar ciertas cosas, ¿verdad? No quiero hablar de esto, pero todavía lo escucho. Cuando la gente viene a Cristo, va a dejar esas falsas cosas y va a centrarse solo en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Así es que el apóstol Pablo abunda en este pasaje hablando de que en Jesucristo están cumplidas todas las cosas. El principal oponente al cristianismo fue el judaísmo. El judaísmo decía, bueno, sí está bien, se metían a la iglesia, pero hay que regresar a los mandamientos de Moisés, hay que hacer las ceremonias mosaicas. Y Pablo dice, ya no. En este mismo libro, ya no, ya Jesucristo es la plenitud, es el cumplimiento de todas las cosas. Así es que ningún rito tiene validez ahora. Amén, creyentes, tu adoración es espiritual, es en el Espíritu. Colosenses 1:16, 17, el apóstol Pablo dice que Él es el creador. Verso 16 dice, porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué dice Pablo? Cristo no nació apenas, Él fue el agente de la creación. Cuando todo fue creado por Él y para Él. Amén, creyentes. Entonces, quien adora a Jesucristo está adorando al Padre. Esa es la realidad. Cuando tu vida se centra en Cristo, tú estás en el camino de bendición que va a traer más bendición todavía, porque la vida se transforma.
La adoración de un pueblo determina su destino. Amén. Ve, nuestro país está flagelado por la violencia. ¿Sabes qué va a salvar al país? El conocimiento del Señor. El conocimiento de la palabra de Dios, porque lleva a la gente a tener una identidad. Tú ves los cultos aquí, o sea, la adoración a fulanita, sutanito, y la adoración hasta situaciones, hasta gente que adora a los demonios. Entonces vemos un país violento porque la gente se comporta de acuerdo a lo que adora. Esa es la realidad. Si tú adoras a Dios en Cristo, tú te vas a parecer a Jesucristo. Los que adoran a los demonios, pues obviamente, ¿a quién se van a parecer? Los demonios, esa es la realidad, ¿sí? Entonces hay una transformación gloriosa cuando este conocimiento revelado nos alcanza, nos llega y lo llevamos a efecto. Empiezas a vivir una vida de transformación gloriosa. Amén. Pablo le dice, hermanos, ya no busquen más. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es el creador. Todas las cosas fueron hechas por Él y nada de lo que ha sido hecho fue hecho, sino por Él. Juan capítulo 1, verso 2. Cuando Juan presenta a Cristo, dice, todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el apóstol Pablo después nos dice que Él es la cabeza, en capítulo 16, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El apóstol va abundando. 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. 3 cosas. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿A qué se refiere que Él es la cabeza del cuerpo? Que Él sustenta a la iglesia. La iglesia nunca va a perecer porque está unida, ¿qué? A Cristo, a la cabeza. Amén. Jesucristo es el creador de la iglesia. Los judíos de ese tiempo pensaron que la iglesia era pasajera, que era un grupito de personas que se alocaron, les entró el sentido de locura y atacaron a la iglesia, pero no pudieron prevalecer, porque lo que Dios empieza nunca termina. Amén. Lo que Dios empieza va a permanecer para siempre. Y dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio. Otra vez utiliza el principio ¿de qué? Pues de la nueva era en Cristo Jesús. Estamos en la era del pacto de gracia. La ley mosaica no tiene que ver nada con nosotros. Nosotros no tenemos que ver nada con Moisés. La iglesia no tiene que ver nada con guardar mandamientos y ordenanzas del antiguo pacto. Leemos el antiguo pacto como referencia al nuevo, ¿verdad? Pero las cosas fueron cumplidas en Cristo. Cada creyente en Cristo entra en una dimensión tremenda de fe y conocimiento que antes no tenía. Esa es la grande diferencia de un creyente del Nuevo Testamento a un creyente del Antiguo Pacto. La gente del Antiguo Pacto hacía muchas cosas para tratar de tener una buena relación con Dios. Y tenía que vivir en esa línea y no lo podía lograr, porque había algo que le perseguía tremendamente. El pecado. Jesucristo vino a tratar con el pecado y trató con él para siempre. En el nuevo pacto cada uno de nosotros tiene esa garantía de Cristo, ¿verdad? Jamás vas a ser perdido o te vas a perder porque tú perteneces a la iglesia, cuya cabeza ¿quién es? Es Jesucristo. Y dice este versículo 18, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, el primogénito de entre los muertos, el primero que tuvo una resurrección gloriosa, amén, a la que todos somos llamados, amén. O sea, pudieron ver su cuerpo glorificado los apóstoles, pero si acuerdan, ese cuerpo glorificado ya no tenía obstáculos, podía manifestarse en cualquier momento ese cuerpo glorificado. Y ese es lo que esperamos. Él es, como dice, el primogénito de entre los
que resucitaron de los muertos. Él fue el primero y de ahí va a venir una sucesión y es la iglesia de todos los tiempos. Y dice, y concluye Pablo el pensamiento, dice, para que en todo, ¿qué dice? Tenga la preeminencia. Pablo centra a los cristianos de ese tiempo, centra su mente en Cristo, para que Cristo tenga en todo la preeminencia. Ahora, ¿qué es la preeminencia? Significa privilegio, ventaja o preferencia de que goza una persona respecto de otra razón o mérito especial. Jesucristo hizo la obra de salvación, Él tiene la preeminencia de ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, si Él tiene la preeminencia, nosotros debemos de someternos a Él. ¿No es así? ¿Qué significa? Fíjate cómo cambia la vida de un creyente. Nosotros venimos de creencias falaces o falsas, de idolatría, de creer en ídolos. Y no será tan fácil, ¿verdad? Cambiar de un ídolo a otro. Te decían, no, es que fulanito es más milagroso, bueno, ahora me cambio con el otro, ¿no es así? Decían, andábamos del tingo al tango, ¿no? Ahora están sucediendo milagros en tal lugar, pues vete para allá. Entonces le decías al otro, ¿sabes qué? Te dejo un rato, me voy a buscar al otro. ¿No es así? Así vivíamos. Pero cuando conocemos al Señor, dijiste, Señor, ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Como Job. Y mi corazón, Señor, se deleita en ti. Te voy a decir lo que acontece. Cuando llega este conocimiento, hermano, tú experimentas en tu interior esa transformación. Yo digo, es Dios en ti, que es algo glorioso, ¿verdad? Y a medida que vas creciendo y conociendo esta palabra, pues vas creciendo en una libertad mayor. Yo hablo mucho de esto, porque tengo 32 años de creyente. A lo mejor algunos pensarían, ya estaría yo aburrido, ¿verdad?, de leer la Biblia. Hermanos, no. Este libro es poderoso, es tan fresco cada día y te va enseñando. El Señor tiene tantas bendiciones para nosotros, que por eso te las comparto. Cuando yo me encontré con este pasaje recién, que yo fui cristiano cuando este pasaje llegó, yo tenía como 3 años en el Señor. Y uno decía, ¿qué pasaje? Este es dinamita, en Él yo estoy completo, no me falta nada, no tengo falta de ¿quién? De nada, estoy completo en Cristo. Amén, amados. El ser humano pierde el tiempo preocupándose por cosas que nunca van a pasar. Hay gente que piensa en la enfermedad, o empieza que si viene la ruina, o que ve el problema de todos los tiempos, la crisis famosa, ¿verdad? Y pierdes la paz. Si tu vida está centrada en Cristo, tú tienes todo en Él. Amén. Grábate esto. Si tu vida se centra en Él, Él tiene todo lo que tú necesitas. Lo que tú anhelas va a suceder. Pídeselo al Señor. A su debido tiempo lo hará. Y Santiago nos dice, si no pides, no recibes. Todo el que pide, recibe. Jesucristo lo dijo, el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que toca, se le abrirá. Son los principios de la oración. Así es que estos pasajes nos llaman a vivir, pero sobre bendecidos. Preeminencia, como te decía, significa privilegio, ventaja o preferencia de que goza una persona respecto de otra por razón o mérito especial. Aquí en el contexto es Jesucristo es el Rey de Reyes, Él es el Señor. Así es que si Él tiene la preeminencia en todo, pues realmente todo lo que tú gobiernas en esta vida, ¿quién es el que manda? Jesucristo. Bueno, el Señor te llama a que seas mayordomo. Debemos ser buenos mayordomos de la gracia, ¿no es así? Entonces, si Jesucristo tiene la preeminencia, tú vas a actuar de acuerdo a lo que Jesús te dice. No te tienes que traspasar los mandatos de Cristo. ¿Quieres vivir dichoso? Aquí está la bendición. Cuando haces de Cristo el Señor de tu vida. Y verso 19 de este pasaje dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Es lo que estamos hablando, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Ahora, ¿qué es plenitud? Te voy a decir, plenitud significa consumación, terminación, llenura.
El Señor no hizo una obra a medias. Jesucristo te salvó completamente y para siempre. Así es que no dudes si el perdón de Dios fue parcial. Cuando vienes a Cristo, el Señor te perdonó todo. Dice que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, más gracia, justificación, más gracia, santificación, más gracia, reconciliación, más gracia, glorificación, más gracia, cuidado ahora, más gracia, cuidado eterno, más gracia, sanidad interior, más gracia, sanidad física, más gracia todavía, seguridad financiera, más gracia todavía, buenas relaciones con todos, mayor gracia, ver tus días finales dichoso, y puedo continuar. Eso es de su plenitud, tomamos todos, ¿qué dice? Y gracia sobre gracia. Esta palabra plenitud significa restauración plena, Dios trayendo al hombre a funcionar como lo fue Adán antes de pecar. Dios nos ha restaurado como Adán fue antes de pecar. Debes de sentirte así. No estoy diciendo, y Dios me perdonaría mis antiguos pecados, querido. Si veniste a Cristo, lo has reconocido como Señor y Salvador, entonces tú y yo nos parecemos a Adán y Eva antes de que el pecado entrara en el huerto del Edén. Jesucristo vino a traer una restauración total. Hasta te voy a sembrar una semilla para que la estudies. Se habla del pecado original. ¿Todavía luchamos con el pecado original? Ahí te lo dejo de tarea. Si Cristo vino a restaurar, el pecado original fue tratado. ¿Cómo tratas a las nuevas generaciones? Estúdialo. Jesucristo vino a transformar los cielos, trajo nuevos cielos y nueva tierra. Pero eso habla de plenitud. Agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Esa es la realidad, toda llenura, plena restauración. Esto nos dice que en Cristo tenemos la sustancia, no los símbolos, no me parece, sino la realidad. Amén. No el futuro, es ahora. ¿A qué me refiero? La vida eterna es hoy, es ahora. La bendición de Dios, ¿cuándo es? Ahora, en este día. Mañana la bendición será seguro, porque los que buscan a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese es pisar lugares celestiales, andar en lugares celestiales, sentirnos plenos de esa bendición. Ahora, Dios es vasto y nos lo dice, ¿verdad? Y nos ha dado a Cristo. En Cristo ha atesorado todas las bendiciones Dios el Padre, para que esas bendiciones las tomemos en Cristo. Y para todos tiene. Imagínate a alguien en una necesidad de agua, como en este calor, y que alguien tuviera un garrafón de 20 litros para 200 personas. Entonces, que dijeran, hay agua para un garrafón para 200. Así es que ordenadamente fórmense para que todos alcancen. ¿Qué crees? En un tremendo calor, ¿qué pasaría? Sí, voy a tomar mi lugar. ¿Qué pasaría? A ver, alguien. ¿Sabes qué? Yo quiero ser él. Pues como 220 litros para 200 personas, pues no me alcanza ni un decímetro cúbico, ni 10 centímetros cúbicos. Pero en Cristo hay una abundancia donde tú puedes beber, de África pueden beber, de la India pueden beber. Y el Señor dice, y yo tengo para todos. El Señor no es humano, Él es Dios. Él puede escuchar 5 millones de oraciones al mismo tiempo y tener respuestas para todas. Jesucristo no dice, espérenme, ya me hice bolas, a ver qué me pidió fulanito, ¿verdad? El Señor escucha todas las oraciones y tiene comunión con todos a través de su poderoso Espíritu. Amén. Esa es plenitud, para que se entienda. Plenitud es llenura. El creyente no necesita más. Estamos completos. Amén. ¿Cuándo entraste al reino? Cuando le creíste a Dios y entregaste tu vida a Cristo. ¿Qué puede ser hoy? Señor, aquí está mi vida. Jesucristo, rescátame de la esclavitud del pecado. Creo en ti, en tu sacrificio. En ese momento tú tienes esa bendición de creer esta palabra. De su plenitud tomamos todos
y gracia sobre gracia. Así es que Jesucristo representa la sustancia actualmente de lo que eran símbolos en el Antiguo Testamento. Todo lo del Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que ahora la iglesia vive. Esa ley, la ley ceremonial, dice Hebreos 10:1, tenían la sombra de los bienes venideros. La sombra, una representación de la imagen por una luz, ¿verdad?, que proyecta la sombra. Pero en Cristo está la realidad. Tenemos la sustancia. Amén. Entonces la iglesia vive en esa realidad. No vivimos en el será o no será. Es. Porque el garante de ese pacto es el mismo que lo cumplió el Señor Jesucristo. En estas palabras, toda plenitud conlleva esa palabra de Cristo cuando estuvo en el Calvario y dijo, consumado es. Dijo, hecho está. Él cumplió perfectamente con el mandato del Padre. Hizo una obra gloriosa. Y desde allí en adelante la gente puede decir, yo puedo tomar de esa plenitud del Señor. ¿Qué debemos de hacer? No tenemos que traer nada ni ofrecer nada, sino encontramos todo en Él. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, dijo el apóstol Juan. Cuando Juan el apóstol vio al Hijo del Hombre en Patmos, a Jesucristo en Apocalipsis 1, 12 al 16, él ve las señales de la deidad en él. Vayan a Apocalipsis capítulo 1, verso 12 al 16. Dice esta escritura, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Verso 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Verso 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Así lo vio Juan. No voy a hablar de todo el pasaje, sino nada más de algunas cosas que hablan de su deidad. Cuando Juan lo ve, dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. ¿Qué se refiere? Esto significa eternidad. Jesucristo es eterno. Él ha sido eterno. Él era con el Padre, es con el Padre y será con el Padre. Sus ojos, dice, como llama de fuego. Habla de su omnisciencia. Él todo lo ve. Él todo lo está mirando. Amén. Si ven, tiene los mismos atributos de la deidad del Antiguo Testamento. Dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Qué salía de su boca? Una espada de 2 filos. Y es comparada a la palabra. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Eso está en Hebreos. Pero aquí conlleva, al igual que en Hebreos, habla de la omnipotencia de su palabra, la palabra poderosa de Dios. ¿A qué nos lleva esta enseñanza? Si tú tienes reverencia, respeto por la palabra de Dios, la lees, la consideras, la aplicas a tu vida, hermano, estás caminando por camino correcto. Esto nos habla del poder de la palabra de Dios. Isaías 55, en el Antiguo Testamento, el Señor habló diciendo, así será mi palabra, que sale de mi boca, no regresará a mí vacía, sino que será prosperada en aquello para que la envíe. Pero esa palabra se hizo carne. Por eso Jesucristo es conocido como la palabra viviente. Por eso encontramos en Juan 1:1 el Logos. En el principio era el Logos, donde viene la palabra verbo. Es la palabra viviente. Así es que en este pasaje, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, se refiere a la omnipotencia de su palabra. Dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
Aquí estaba su gloria infinita e inalcanzable. ¿Qué le pasó a Juan cuando vio esta visión? Alguien que lo haya leído. ¿Qué le pasó? Dice, cuando vi esto me regocijé. ¿Así dice? Alguien que lo haya leído. Caí como muerto. O sea, tanta gloria. Juan se desmayó. Yo nunca me he desmayado. La gente que se desmaya dice, pues es que de momento como que vi blanco y paz. Bueno, pues Juan fue más que un desmayo, ¿verdad? O sea, dice que cayó como muerto, casi fulminado por esa probadita, por esta revelación. El libro de Apocalipsis habla de Jesucristo reinando, amén. Eso se refiere al libro de Apocalipsis. Jesucristo no se murió. Bueno, murió, pero resucitó, ascendió a los cielos. ¿Qué pasó con él? Apocalipsis dice, está reinando. Yo vi la visión. Está a la diestra del Padre, amén. Oyendo las oraciones de todos los santos, intercediendo al Padre por todos los santos. Es el trabajo, es el oficio del sumo sacerdote. Por eso podemos ir a Él con confianza para que se cumpla esta palabra de su plenitud. Tomamos todos y gracia sobre gracia. Y más gracia quieres ver, 1 Corintios 1:30. Mira todo lo que Cristo es para nosotros. Jesucristo ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí está. Textualmente dice, mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y una más, una gracia más, Colosenses 1:20 al 22. El apóstol Pablo sigue abundando y dice, y por medio de Él, otra vez, para que en todo tenga la preeminencia, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Reconciliar consigo todas las cosas. ¿Qué es reconciliar? Es restablecimiento de la concordia y la amistad entre las partes en desacuerdo. Fíjense, Jesucristo fue al Calvario y su sangre trajo reconciliación. Dios el Padre nos reconcilió consigo mismo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, cargando el pecado en su Hijo Jesucristo, como dice esta escritura, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¿Se entiende? Yo sé que hace mucho calor, ya voy a terminar, media hora por favor, nada más. ¿Cuántos me dan media hora más? Gloria a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, hermanos, este es dinamita, no dice, de modo que si alguno está en Cristo, pues tiene que ir caminando para un día ser una nueva creación. Así no dice, ¿verdad? El que está en Cristo es una nueva creación, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Versículo que sigue, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. ¿Quién nos reconcilió? Cristo nos llevó hacia el Padre. Él fue el sacrificio por el pecado. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto se refiere que cuando tú conoces al Señor, otros quieres que le conozcan. Pero es que Dios pone ese sentir. Dice que nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, el de llevar a otros el mensaje. La gente piensa que Dios está muy enojado. No, muchos dicen es que Dios está muy enojado. Y pues Él quiere que la gente se reconcilie y ya tiene varios mediadores. Hay gente que dice hay varios mediadores, pero hay una que ella tiene vara alta, ¿no? Dentro de los mediadores hay una que tiene vara alta.
Hermano, es una falacia, es una mentira. El único mediador es Jesucristo, es el Señor. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, dice el apóstol Pablo, la palabra. A eso se refiere llevar las nuevas de paz. Dios no está enojado contigo. Dios quiere traerte a que conozcas su reino. Dios ha hecho todo para que el pecado sea tratado. Ven y conoce al Señor. No me quiero cambiar de religión. Esto no tiene que ver con religión. Es una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Versículo 20. Dice, así que somos embajadores, dijo Pablo, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Verso 21. Al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es gracia sobre gracia. ¿Qué dijo? Dijo Juan, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Amén, creyentes. Concluyo. Esta palabra nos lleva a entender, no necesitamos nada. Él es nuestra suficiencia. Amén. Lo que tú necesites, Dios lo tiene. Voy a platicarles de lo que yo oí recién que conocí la palabra de Dios. Y a mí me parecía demasiada fantasía, como a veces le parece a la gente. Y oía de una hermana que decía, es que Cristo tiene todo. Dice, es como si tuviera una gran bodega de todo lo que la gente necesita. Dice, solo entra a la bodega y búscalo y ahí está y tómalo. Cristo te lo da. Era la ilustración que ella usaba, una mujer. Y yo dije, bueno, pues dice, Él tiene todo. Tú no necesitas vivir angustiado. Él tiene todo para cada necesidad. Por la fe entra a su bodega y tómalo. Él te lo va a dar. Han pasado los años, digo, es una realidad. Los sueños que tú tengas en Cristo se van a cumplir. Amén. Las cosas que le pidas a Dios de corazón se van a cumplir. Amén. ¿Qué quieres para tu vida? Lo que tú quieres el Señor te lo va a dar. Claro, si pides de acuerdo a la palabra. Necesitas la paz de Dios completa, está disponible en este momento. Amén. Necesitas la bendición financiera, viene de Dios. Amén. Él te va a decir cómo, ¿verdad? Dice que Él te da poder para hacer las riquezas y te va a llevar a prosperar. Amén. La bendición la vemos en la Escritura. El deseo de Dios es que recibamos cada una de las promesas. El apóstol Juan lo dijo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, como prospera tu alma. Amén. Porque en Cristo está la plenitud de la deidad. Amén. Oramos, Señor, gracias por bendecirnos con esta palabra poderosa, Señor. Señor, nuestro corazón te alaba y te adora, Señor, por tanta bendición que hemos recibido. Nunca, Señor, nunca jamás podríamos decir, Dios no me ha cumplido. Todos podemos decir que nos has llevado de gloria en gloria, de bendición en bendición, de conocimiento en conocimiento glorioso. Y nuestra vida cada día va pareciéndose a la de Jesús. Te damos gracias, Padre, por la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le siga bendiciendo.